y vamos a entregar como se debe esta jornada, esta actividad, para que con la ayuda de Dios todo salga bien. Y le invito un minutito, vamos a dedicarle a lo que es más importante, que es la parte espiritual. Y quiero compartir con ustedes un versículo, ¿verdad? Para arrancar de esa manera y hacer una pequeña oración. Dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos dice en Gálatas la palabra de hoy, ¿verdad? La palabra de Dios de hoy. Y vamos a estar orando por todos los compañeros caídos, todo el personal de blanco, médicos, enfermeras, personal también administrativo que también están cayendo. También vamos a estar entregando por sus familiares, por lo que quedan, y también por los familiares, ciudadanos paraguayos que no son personales de salud, pero también sabemos que muchos de ellos fueron muertos, ¿verdad? Entonces, le pido que me acompañen en oración, cerrando nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hermosa mañana viernes, en este sol resplandeciente que tú nos regalas, este cielo azul, te entregamos, Señor, este día, esta jornada. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud, tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos, Señor, lo básico para manejarnos y por eso, Señor, te damos las gracias. Te damos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque seguimos, Señor, como dirían, vivito y coleando. Y también, Señor, te pedimos por las vidas, por las almas que quedan, Señor, golpeado después de la partida de un ser querido, ya sea un personal de blanco, un personal de la salud o un conciudadano, Señor, de esta república y el mundo. Que tú estés consolando, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que mantenga, Señor, tu fidelidad, que siga guardándonos, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando y nos van a ver después a través de las redes. Gracias te damos, Señor, en este día y como dice hoy tu palabra, que nosotros podamos, Señor, amar a nuestro prójimo a través de la tarea que hacemos. Todo el personal de la salud, Señor, cada día que estamos en contacto con pacientes y con familiares de pacientes. También, Señor, te pedimos que le dé entendimiento, sabiduría y pueda hablar con de nuevo, Señor, los dos disertantes que tenemos hoy. Y a nosotros, Señor, que tú nos abras la mente para poder entender, comprender y después, Señor, llevar a la práctica. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben nuestro primer tema. Vamos a desarrollar hoy, por una cuestión de organización, con el licenciado Héctor Torres, lo que es control de la hemorragia. Entonces vamos a estar hablando básicamente de hemorragias externas, tipos, clasificación, procedimientos, control de hemorragia, o ya le dije hemorragia interna, y vamos a estar esperando las preguntas. Vamos a estar contestando después de desarrollada la jornada, la charla, el curso, de nuestro primer tema. Y también les pido, antes de olvidarme, atento a no recorrer con el video y a mantener en silencio nuestro audio. Nuestro disertante hoy, el licenciado Héctor Torres, es licenciado en enfermería, docente universitario, asistente prehospitalar, socorrista de la Cruz Roja con 18 años de antigüedad, a quien ya le damos la más cordial bienvenida y ya estamos atentos a lo que hoy él nos trae. Muchas gracias, licenciado. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Muy buenos días también a todos los presentes. Soy el licenciado Héctor Torres y vamos a estar desarrollando el día de hoy lo que es el tema de control de hemorragias. ¿Se me escucha bien? Súper, súper. Ya, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, sin más preámbulos, a ver, vamos a iniciar ya con la
con la clase. Ok. Bueno, primero que nada, debemos de entender que el control de hemorragias es un aspecto bastante importante que tenemos que tener en cuenta, más principalmente cuando tenemos casos como accidentes, cortaduras. En la mayoría de los casos de trauma, no en todos, pero sí en la mayoría tenemos presencia de hemorragias. Estas hemorragias pueden ser hemorragias arteriales, capilares, venosas, etcétera. Entonces, conocemos como hemorragia a cualquier herida con salida de sangre desde sus cauces habituales. ¿Cuáles son estos los cauces habituales? Los vasos sanguíneos. Estos pueden ser arterias, venas o capilares. Cada uno de estos cauces o vasos sanguíneos tienen diferentes características nuevamente que tenemos que llevar en cuenta al momento de identificar cuál es el tipo de hemorragia. Existen varias formas de clasificar la herida. En esta clase vamos a exponer cuáles son las que mejor nos pueden ayudar a evaluar una hemorragia. Como lo habíamos hablado, existen tres tipos de hemorragia: la arterial, la venosa y la capilar. En la hemorragia arterial, la sangre obviamente sale de una arteria al ritmo del pulso con un color rojo intenso y son muy peligrosas por la gran cantidad de sangre que se pierde. La venosa, en donde la sangre sale de una vena y lo hace de una manera continua y es un color rojo oscuro. Este es un dato bastante importante que tenemos que tener en cuenta: el color del fluido sanguíneo o la sangre. Cuando tenemos un color rojo intenso, significa de que estamos hablando de una hemorragia arterial, ya que es una sangre que está oxigenada. Como sabemos, la oxigenación, los agentes, los nutrientes, oxígeno y demás, son distribuidos por medio de las arterias. Y por medio de las venas se recoge una sangre desoxigenada. Por eso, al estar la sangre desoxigenada, tiene ese color como rojo oscuro. Es un color rojo más espeso, más viscoso, en fin. Y la hemorragia capilar son unas de las heridas más comunes, más clásicas que tenemos y son las menos peligrosas. Son superficiales y con poca salida de sangre. Entonces tenemos estos tres tipos de hemorragia. Dependiendo del tipo de hemorragia, muchas veces depende la gravedad de la situación en la que se encuentra nuestro paciente. Vamos a mostrar una imagen. En esta imagen podemos observar en la primera imagen, en el lado izquierdo en este caso, que la hemorragia arterial sale de manera intermitente. ¿Qué significa esto? El corazón bombea, emite la sangre, expulsa la sangre y al mismo tiempo de las pulsaciones se puede identificar, se puede observar cómo es el fluido, o sea, cómo va saliendo de manera intermitente. Ya lo habíamos hablado de que es un color rojo brillante. En el segundo caso, que tenemos una hemorragia venosa, tenemos la imagen aquí del centro, en donde la sangre sale de manera continua y es de un color rojo oscuro. Ya lo habíamos hablado. Y en la hemorragia capilar, la sangre es muy poca. Generalmente ocurre cuando tenemos caídas, raspones, las pequeñas escoriaciones, entre otras. Ok. En el caso que tengamos alguna pregunta, podemos ir. Tengo entendido, licenciado, que las preguntas
las respondemos al final de esta clase o al final de la jornada total. Al final de la clase, licenciado. Ya, perfecto. Entonces continuamos y después vayan haciendo por favor sus preguntas, capaz por medio del chat o se activan sus audios respectivamente para poder despejar las dudas que tengamos. Ok. Según el destino final de la sangre, la hemorragia pueden ser de 3 tipos. La clasificación de 3 tipos. Las externas, las internas y las exteriorizadas por orificios naturales. En este caso, las externas son aquellas en las que la sangre sale al exterior por medio de una herida. Las hemorragias más importantes se producirán en las extremidades, porque en ellas las arterias pasan de manera más superficial. Son las que vamos a trabajar más durante esta presentación. Las hemorragias internas son aquellas que se producen en el interior del organismo sin exteriorizarse, sin salir al exterior. Por lo tanto, la sangre no se ve, pero si se puede sospechar algún tipo de accidente sufrido por los signos y síntomas del shock. A ver, creo que tenemos bien. Buenos días, por favor. Pido que silenciemos nuestros audios. ¿Estamos? Ok. Estamos hablando de las hemorragias internas son aquellas que ocurren en el interior del organismo sin salir al exterior y por lo tanto la sangre no se ve. En este caso podemos hablar de un hematoma o un moretón como una hemorragia interna, ¿verdad? Ya que lo que le da el color al hematoma, al moretón, es sangre que se encuentra acumulada por debajo del tejido epitelial o la piel. Y las hemorragias exteriorizadas por orificios naturales son aquellas hemorragias que siendo internas se exteriorizan o se pueden visualizar o observar a través del orificio natural del cuerpo como oído, nariz, boca, ano, genitales. Su principal peligro no es la pérdida de sangre directamente, sino la lesión interna que ocasiona este sangrado, que puede ser en cráneo, vísceras, órganos, etc. Entonces, cuando tenemos hemorragias exteriorizadas por medio de orificios naturales, hay una señal clara de que en el caso de que haya sufrido algún tipo de trauma, tengamos algún tipo de lesión o hemorragia grave en el interior de la persona. Ya estamos hablando de la cavidad craneal, torácica, abdominal, etc. Según el agente causante o el mecanismo de su producción, ¿por qué se puede producir este tipo de hemorragias o las hemorragias? Estamos hablando por traumatismos, caída de altura, accidentes, abrasión, erosión, fricción, que sería prácticamente las escoriaciones. Pueden ser por medio de armas de fuego, agentes cortantes, ya sea una radial, una motosierra, cuchillas, agentes punzantes, que puede ser un cuchillo, navaja, un punzón, un destornillador, las astas de un toro, ¿verdad? Yo sé que de repente hasta podría ser difícil, ¿verdad? Pero para tener en cuenta las zonas rurales suelen encontrarse este tipo de hemorragias. Explosiones, aplastamiento o mordedura. ¿Cuáles son las consecuencias de una gran pérdida de sangre? La pérdida de sangre provocada por una hemorragia puede derivar en un shock hipovolémico y si no se corrige
empeora a un paro cardiorrespiratorio y a la muerte posteriormente. Importante que sepamos cuáles son los signos y síntomas también del shock hipovolémico para que tengamos en cuenta y podamos identificar cuando nuestro paciente está entrando en un estado de shock o está en un estado de shock. Son los siguientes: alteración de la conciencia, mareo, confusión, el paciente o el usuario está ansioso, nervioso, tiene el pulso débil y rápido. Muchas veces quiere confundir un poco esto, el pulso débil y rápido, pero hablamos de que hay apenas se siente las pulsaciones, pero de una manera muy continua, muy ágil. Entonces estamos hablando de que hay materiales que hablan de que el nivel de pulsación normal de una persona adulta es de 60 a 90, 60 a 100. Si tenemos un pulso rápido, estamos hablando de una taquicardia superando las 100 pulsaciones por minuto. Con respecto a la respiración, es rápida y superficial, palidez de la mucosa, sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara, la zona del pecho, en fin. Es importante que sepamos por sobre todo qué es lo que vamos a hacer ante una hemorragia. Ahí yo sé que hay muchos compañeros aquí del área de la salud. Tengo entendido también que hay gente de otros sectores. Y de repente estando en un hospital, en un medio intrahospitalario, tenemos todas las posibilidades, las herramientas, los equipos para poder detener una hemorragia. Pero muchas veces, estando fuera de un ambiente intrahospitalar, esto se hace difícil y tenemos que aprender a improvisar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Primero que nada, protegemos la zona, el lugar donde vamos a estar realizando la intervención o los primeros auxilios. Debemos de proteger la zona del accidente para que no haya riesgo para el socorrista ni para el herido. Hay que tener en cuenta que desde el momento en el que nosotros asistimos a una persona, somos responsables de ella. Entonces, tenemos que no solamente tener en cuenta nuestra integridad, sino también tener en cuenta la seguridad del herido y también de los curiosos. Por ejemplo, si tenemos un accidente en la ruta, yo sé que muchos nos habremos topado con accidentes de tránsito. Entonces, cuando nosotros llegamos, tenemos contacto con el paciente, directamente somos responsables de todo lo que va a pasar a partir de ese momento con el paciente y con ese entorno. Es por ello que si llegamos al lugar, por ejemplo, es una amoladora, una pulidora, alguna máquina de corte, el que produjo el accidente, entonces debemos de apagar la máquina. Si estamos en la ruta, debemos de señalizar bastante bien. Y en el caso que estemos hablando de algún tipo de tiroteo, tenemos que evacuar esa zona. Si no es posible retirar al paciente, pues bueno, nos retiramos nosotros porque no es una zona segura. Cuando hablamos de proteger, también, o sea, no solamente nos referimos a una protección del entorno del accidente, sino también la protección de uno mismo. Estamos hablando de la utilización de los EPI, de los equipos de protección individual, que en este contexto de pandemia, dependiendo de las posibilidades que tengamos, es hasta ideal tener un mameluco puesto, ¿verdad? Pero guantes de látex, sí o sí. En el caso que no tengamos guantes de látex, podemos utilizar preservativos de látex. La comodidad no es la misma, de hecho la función no es la adecuada, pero lo importante es la protección que nos brinda ese material. En el caso de que no tengamos
ni guantes de látex, ni de nitrito, ni preservativos, en último caso podemos utilizar una bolsa plástica, pero limpia. No es lo recomendable, pero es, por lo menos en caso de urgencia, podemos utilizar ese tipo de equipos. Antiparra o las gafas de protección siempre, porque cuando estamos hablando de hemorragia, estamos hablando, si por ejemplo es una hemorragia arterial, esta hemorragia puede, o sea, con las pulsaciones de la sangre, puede ir a nuestros ojos, en la boca, la nariz, en cualquier parte del cuerpo. Es por ello que también, dentro de este contexto de COVID que estamos viviendo, el utilizar tapabocas es fundamental. Ok, en el siguiente punto, yo llegué al lugar del accidente, protegí, apagué la máquina, la herramienta, señalicé la ruta. Es seguro para mí, es seguro para el paciente, el entorno está asegurado y voy a alertar. Si es que yo soy el socorrista, yo puedo pedir a un curioso o a una persona que se encuentre ahí que llame a los sistemas de emergencia. En este caso tenemos el 911, el 132 o algún número de algún cuerpo de bombero o unidad de nuestra localidad. Debemos de, por sobre todo, indicar lo que ha ocurrido, si es posible explicar la situación o el estado de los pacientes, la cantidad de pacientes que hay, porque dependiendo de la cantidad de pacientes, se determina la cantidad de ambulancias o móviles que se van a estar movilizando, si se va a precisar de la ANDE, si hubo un accidente de tránsito, si se va a precisar de algún tipo de ambulancia con equipo avanzado, si se va a precisar de equipos de móviles con agua, porque se está a punto de o un principio de incendio o está a punto de incendiarse. Entonces siempre tenemos que dar la mayor cantidad de datos posibles al momento de llamar, no es solo llamar y decir hay un accidente y terminó la historia ahí. Sobre este punto también es importante recordar que nosotros como personal de salud, personal de blanco, estamos en la obligación de prestar asistencia a quien lo requiera. Si nos vamos a nuestro vehículo, hay un accidente, debemos de parar y prestarle asistencia. De no ser así, esto se considera como omisión de auxilio. Y yo creo que es un punto que ya el disertante siguiente, el doctor Puyol, César, va a poder aclarar un poquito más ese punto. Él es un genio en ese tema. Pero entonces, cuando nosotros agarramos el teléfono, llamamos al 911, decimos, mira, soy el licenciado Héctor Torres, hay un accidente en tal cual lugar, estas son las condiciones, yo no puedo quedarme a prestar asistencia porque no tengo ni los equipos necesarios para poder hacerlo, entonces automáticamente eso deja de ser omisión de auxilio porque yo comuniqué la existencia de un accidente. Y en el tercer punto, que es socorrer, que básicamente es aplicar los primeros auxilios siempre y cuando no corra peligro tu vida. Siempre soy yo, paciente y curiosos. Y siempre sin empeorar la situación del herido con una mala actuación de tu parte. Vemos de repente que en películas el tipo está con una obstrucción de la vía aérea, agarra un bolígrafo, se clava en el cuello y empieza a respirar por ahí. No. Si no tenemos la preparación, los conocimientos adecuados, directamente no lo hacemos. En la evaluación, ya estamos prestando los primeros auxilios. Se observan los signos y síntomas de la persona para evaluar su estado y se analiza la herida para decidir el método de actuación. Se debe de verificar la localización, extensión, profundidad, la lesión de órganos que pudieran haber ocurrido, si existe algún tipo de suciedad y el mecanismo causante. No es lo mismo tener una herida punzante en el muslo
que tener una herida punzante en el cuello. No es lo mismo tener 5 centímetros de corte en el brazo que tener 5 centímetros de corte en la zona genital. Entonces es muy importante identificar cuáles son, cuál es la localización, la extensión, si es posible la profundidad también de las heridas. Hay ciertas heridas que, aunque sean aparatosas, no causan una gran pérdida de sangre, como la epíctasis, que es la hemorragia nasal. En cambio, la ruptura del cráneo, heridas en la boca, un desgarro, sí puede ser graves y a veces puede causar la muerte. Importante también que tengamos en cuenta el no desesperarse al ver sangre. Hay mucha gente que no puede ver sangre, se desespera, le asusta, entonces tenemos que tener en cuenta superar un poco ese miedo en el caso de que alguno lo tenga. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. En general debemos sospechar que la vida corre peligro por pérdida de sangre cuando nos encontremos con una o varias de estas situaciones que vamos a leer a continuación. Cuando hay una herida en una extremidad y la sangre sale de manera pulsátil, esto significa que estamos hablando de una hemorragia arterial. Cuando hay un charco de sangre debajo de la persona, muchas veces vemos en los lugares de accidente muchísima sangre acumulada. Cuando tiene las ropas muy mojadas por sangre, cuando esta persona tiene signos y síntomas típicos del shock hipovolémico, y cuando tiene algún miembro amputado de manera parcial o total. Es un dato importante. Durante todo el proceso, ante cualquier persona accidentada, se recomienda la utilización del equipo de protección individual para evitar ensuciar las heridas y también para no tener contacto con su sangre y otros fluidos, y de esa manera minimizar el riesgo de contagiarnos de algunas enfermedades. Este dato no solamente tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos prestando asistencia en caso de hemorragia, sino en todo momento, porque yo he visto muchos colegas, y estoy seguro que muchos de ustedes también, hacen, por ejemplo, una canalización de una vía periférica sin guantes. Y muchas veces hay pérdida de sangre durante este procedimiento, y quiere ocurrir bastante que no se utilizan las medidas de seguridad adecuadas. ¿Qué me van a decir? En el hospital no tengo guantes, mil cosas. Pero antes que todo, somos nosotros, debemos de cuidarnos. Si es que nuestro servicio, nuestro hospital no tiene guantes, bueno, hacemos el esfuerzo, nos compramos un parcito de guantes, algo. Debemos de encontrar una solución al respecto. Ok. Ya vamos a hacer la asistencia correspondiente. El primer paso es la presión directa o compresión directa. Se debe tener gasas, colocarla sobre la herida y presionar fuerte. Si no tuviésemos gasas a mano, de repente estamos en un entorno donde extrahospitalar, no tengo gasas, entonces puedo utilizar cualquier tipo de paño limpio, una ropa, un pañuelo, pero que esté limpio. Una vez que colocamos esa primera gasa sobre la herida, ese primer apósito, esa primera gasa, no se retira hasta que lleguemos a un hospital. ¿Por qué? Porque debajo de esa gasa o ese apósito se está ya formando coágulos que están ayudando al taponamiento de la herida, de la hemorragia. Si quitamos eso, estaría iniciando nuevamente la hemorragia totalmente de nuevo. Si esta primera gasa o este primer apósito se llena de sangre,
lo que hacemos simplemente es colocar otra encima. Si la segunda se llena de sangre, lo que hacemos es nada más quitar la segunda y poner otra nueva, pero la primera no se quita nunca. O sea, hasta que lleguemos a un hospital. Si es una herida muy grave, puede rellenarla con gasa y luego hacer la presión por al menos 10 minutos. Es lo que vamos a mostrar también, el tema del empaquetado de heridas o relleno de heridas, que es una técnica relativamente nueva que se está utilizando bastante actualmente. En caso de hipotermia, el tiempo de coagulación se alarga mucho más de 10 minutos. Y en personas que estén tomando anticoagulantes, como sea el ácido acetilsalicílico, entre otros, puede que este método no conlleva la hemorragia y debemos presionar hasta que venga la asistencia adecuada. Podemos utilizar hemostáticos o realizar un torniquete si es la herida en una extremidad. También vamos a estar mostrando cómo se utiliza y se pueda aplicar un torniquete. Acá tenemos, por ejemplo, este es la técnica del empaquetado de heridas, que consiste en colocar una gasa dentro de la herida y hacer presión. Tengo un, si me permiten, hay un video. Vamos a ver. Okay. Este sería el empaquetamiento de heridas. Se puede observar que tenemos la hemorragia. Se abre se expone la zona y se introduce, en este caso, una gasa, un vendaje, de manera a hacer presión. Ya. Este empaquetamiento lo hacemos generalmente cuando tenemos casos de heridas punzantes o heridas de arma de fuego o similares, donde haya un orificio lo bastante grande, digamos, como para, con el diámetro adecuado como para que podamos introducir la gasa por dentro. La hemostasia. Para agilizar el control de la hemorragia existente en el mercado, existen varios productos hemostáticos. Son especiales para tal fin y son muy eficientes. Se venden en forma de gasas o gránulos. La gente de las Fuerzas Armadas, los militares utilizan bastante este tipo de equipos cuando tienen algún tipo de lesión por arma de fuego, directamente aplican hemostáticos. Se venden de forma de gasa, gránulos y llevan sustancias especiales que generan la coagulación de forma artificial y así se bloquea rápidamente el flujo de sangre. Con ello se debe rellenar la herida y luego se realiza la compresión normal con gasas. Algunos de ellos te aseguran con tan solo 1 minuto es suficiente para cohibir la hemorragia. Vamos a tratar de agilizar un poquito más para poder terminar. Vendaje compresivo. Si la hemorragia se controla, se puede retirar las manos y realizar un vendaje compresivo con una venda elástica habitual, normal que conocemos.
Hay también vendas compresivas especiales que comprimen heridas manteniendo los apósitos en su sitio y con un sistema de compresión y cierre que facilita su coagulación. Una vez cohibida la hemorragia y vendada, el propio herido se podrá desplazar si fuera necesario, como puede ocurrir en un entorno natural alejado de las asistencias sanitarias o de hospitales, en un accidente con múltiples víctimas o en un entorno hostil. Muchas veces el propio usuario, el propio paciente, el propio accidentado, puede él mismo brindarse los primeros auxilios. Entonces, si yo no tengo guantes, por ejemplo, y tiene un corte en alguna de las extremidades, yo puedo facilitarle algún tipo de apósito, gasa o algún elemento textil limpio y él mismo puede hacer el procedimiento de primeros auxilios. Ok. Vamos a pasar al siguiente punto que habla de torniquete. Es importante también aquí detenernos un poco y explicar que anteriormente habían protocolos que hablaban de la elevación de miembro y el punto de presión arterial. Entonces, anteriormente hablábamos de presión directa, elevación de miembro, punto de presión arterial y por último era el torniquete en caso de ser necesario. Estos dos del medio, digamos, la elevación de miembro y punto de presión arterial, se están desplazando, se están dejando de utilizar en el caso, ya que podría ocurrir que nuestro paciente esté con algún tipo de fractura o algún tipo de lesión osteomioarticular que realice que la lesión, yo eleve el miembro y justo mi paciente está con una fractura, entonces eso puede afectar bastante el estado de mi paciente. Torniquete. Los torniquetes son efectivos deteniendo una hemorragia severa en la extremidad. Solamente el torniquete se puede utilizar en las extremidades, tanto superiores como inferiores, ya que cortan por completo el flujo de sangre. Sus complicaciones son escasas y la mayoría son atribuibles al estado crítico del paciente y no a su colocación. En un momento también se hablaba de que el torniquete ya no se podía usar porque generaba necrosis y demás, pero es una corriente que está viniendo otra vez bastante ahora la utilización adecuada y correcta del torniquete. Según diversos estudios, solamente el 0.4% de los casos terminan en una amputación. Estamos hablando de un índice bastante bajo en comparación a la cantidad de muertes que tenemos a consecuencia por una hemorragia que desemboca en un shock hipovolémico y que posteriormente podemos hablar de un paro cardiorrespiratorio. Y en un 1.5% se producen daños en los nervios, también un índice bastante bajo. Pueden generar daños musculares y o nervios, pero si no se ejecuta bien, principalmente por el exceso de presión que se realiza o por la utilización de una venda inadecuada. Se estima, estos son datos estimativos, que la necrosis del músculo comienza a las 2 horas de la realización del torniquete. Y los daños pueden ser irreversibles. Y para poder lograr para que nuestro miembro superior e inferior llegue a una amputación, deberíamos estar hablando de que el usuario tendría que tener un torniquete por al menos 8 horas o más. Lo ideal obviamente es hacer el torniquete, llegar lo antes posible a un centro asistencial y que ahí se brinden los cuidados adecuados. A nivel extrahospitalar, el torniquete debe utilizarse si la presión directa no es suficiente para controlar una gran hemorragia, siempre recordemos, de una extremidad para controlar, y si la compresión no es posible, por tener una fractura abierta, una herida de gran tamaño o cualquier otro motivo. Y siempre ante una amputación total o parcial. Se usará como primera opción durante un incidente con múltiples víctimas
con una persona en parada cardiorrespiratoria. En este caso, si yo tengo un paciente que tiene una hemorragia profusa y está con un paro cardiorrespiratorio, no me sirve de nada a mí hacer el proceso de reanimación. Lo que voy a hacer es motivar a que vaya perdiendo más sangre. Entonces, en este caso, lo que hago es un torniquete de manera lo más rápida posible para poder iniciar mi proceso de RCP o reanimación cardiopulmonar. O aplicamos también el torniquete si estamos en un ambiente, un entorno inseguro donde corremos riesgo. Para realizarlo, importante cómo lo hacemos. Para realizarlo con medios improvisados se necesitará una venda de unos 5 centímetros de ancho y al menos medio metro de largo. Podemos utilizar, por ejemplo, una corbata o algún tipo de trapo, camisa, algo que nos pueda servir. Pero nunca usemos cable, piola, violín, alambre, cosas como esa. Y debemos de utilizar también un objeto tensor fuerte y largo para hacer la presión. No es recomendable que utilicemos bolígrafos ni lápiz porque generalmente se quieren romper y partir. Ok. Continuamos. ¿Cómo realizamos el torniquete? Primero que nada se retira la ropa de la herida, se deja al descubierto, se coloca la venda de unos 5 centímetros en el fémur o húmero. Importante eso. Solamente se debe de realizar el torniquete en el húmero o fémur, donde tenemos un solo hueso, para que la presión del torniquete sea compacta sobre ese hueso. Nunca debemos realizarlo en los pliegues, ya sea en el codo o la rodilla. Realiza una o dos vueltas a la zona del fémur o del húmero, se hace un nudo simple, se coloca el tensor sobre ese nudo y luego se ata con 2 nudos. Y se gira como si fuese una canilla, simple y sencillamente, hasta que la hemorragia desaparezca o no tengamos pulso distal, ya sea en el pie o en la mano. Esto puede ocasionar dolor, generalmente ocasiona dolor o incomodidad al paciente, pero no debemos de aflojarlo por más de que me diga me duele o algo así. Es preferible aguantar un poquito hasta llegar a un centro asistencial. Pero también hay que tener en cuenta que no hay que apretar más de lo necesario. Yo hago la presión con el torniquete, se detiene la hemorragia, no tengo pulso distal, ahí paro. No es que sigo apretando hasta donde mi fuerza dé. Se fija el tensor de manera que no se afloje el torniquete. Importantísimo anotar la hora en la que hicimos el torniquete. Y no hay que aflojar ni retirar esto hasta que lleguemos a un hospital y tengamos personal preparado y capacitado para poder hacerlo. Aquí tenemos la imagen. En la primera imagen estamos viendo, en este caso en el fémur, hace un nudo sobre el fémur. Sobre ese nudo se coloca una varilla, un tensor, en este caso es una ramita, una rama, un árbol aparentemente, pero si es resistente nos va a servir. El tercer paso es enrollar ese tensor, girar de manera que podamos hacer la presión. Y en el cuarto vemos que tiene un seguro para que este tensor no se afloje de nosotros. Ok. En el caso de que tengamos amputación, es importante tener en cuenta este dato. Si te encuentras con una amputación de un dedo, una mano, un pie, lo que sea, es importante saber que hay una forma de mantener el miembro vivo para después intentar reimplantarlo en la persona. Aunque no sea reimplantable, esto siempre se podrá usar para la reconstrucción de la zona. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de envolver ese miembro amputado en un paño limpio y meterlo en una bolsa, cerrarla bien
y todo eso meter en una especie de conservadorita, en un termo con hielo para poder contener el miembro en un estado frío. Importante también tener en cuenta que si tenemos una amputación y el miembro no lo estoy encontrando, se amputó una mano con una máquina, un dedo, y nos vamos primero a encontrar el dedo para después llevar al paciente. Primero le llevamos al paciente y que mientras tanto se quede otra persona a buscar ese miembro amputado para poder posteriormente llevarlo hasta el centro asistencial. Ok. Importante también que hablemos un poco de lo que es hemorragia interna, un pequeño repaso. Si la hemorragia interna es capilar, basta con aplicar frío local sobre la piel, protegiéndola con un pañito, una gasa. En el caso, ya que esto contrae los vasos sanguíneos y se reduce el hematoma. Si la hemorragia interna es venosa o arterial, tendremos que vigilar el abdomen si está sensible o rígido. Es lo que conocemos nosotros como abdomen en tabla, que consiste básicamente en hacer presión en la zona abdominal y se va a sentir bastante rígido por una acumulación de sangre en la zona abdominal. Si hay sensación de mareo, desvanecimiento, palidez extrema, pulso débil y hasta imperceptible, o si aparecen hematomas, sangre en vómito por medio del recto, vagina, etc. Otro dato que debemos de llevar en cuenta, que es bastante clásico, es la hemorragia nasal o la epíctasis. Cuando tenemos una hemorragia nasal, ¿qué es lo clásico que se suele hacer? Se lleva la cabeza para atrás. Esto prácticamente es lo peor que podemos hacer, pero es lo que más se utiliza, ¿verdad? Lamentablemente. Cuando tenemos una hemorragia nasal, básicamente y sencillamente lo que se hace es identificar cuál es la fosa nasal que está sangrando y se hace presión sobre esa fosa nasal con un pañuelito, con un paño, con un hielo, y ahí les puedo asegurar que va a tener esta hemorragia. Otros métodos también. Hay gente que me dice, yo me corté y me sangró y le puse azúcar y se detuvo la hemorragia. Sí, puede ser. Tuve una hemorragia y le puse telaraña. Sí, puede ser también. O la gente en el campo muerde el tupuixajún, que es una planta, muerden ellos y colocan sobre la herida. Sí, también detiene la hemorragia. Pero ¿qué es lo que pasa? Genera consecuencias, ya que nosotros estamos contaminando esta herida. Y ese es el principal problema de este tipo de métodos. Entonces, recurramos a lo que conocemos realmente y está validado, que son estos pasos que había mencionado, y el traslado a un centro asistencial. Recordar siempre que tengamos una hemorragia y un corte, una herida grave, llevar a un centro asistencial, porque lo más probable es que nuestro paciente requiera una sutura. Y sabemos de que pasadas las 2 horas aproximadamente de esa lesión, ya la sutura se hace cada vez más difícil de poder realizarla. Entonces, tenemos una herida y automáticamente ya vamos a un centro asistencial. Ok, hasta aquí es nuestra clase. Sé que creo que hay algunas preguntas por ahí y estamos a disposición. Buenas. ¿Del control de hemorragias? Sí, profe. Sí, sin problema. Ahora mismo, este sería el... Aguantame. Este otro. Bueno, ya que estamos, voy a mostrarle un poco.
Este es un procedimiento en donde supuestamente se está haciendo una simulación de No se ve, una profe. tensión. Y quiero que se fijen, por favor, en la cantidad de errores que pueden ocurrir. Dice, ¿me escuchas? Uno se pasa sobre el paciente. Esto nunca se hace. Esto es un pecado mortal. Dice, ¿me Se le escuchas? da la vuelta al paciente sin ningún tipo de control previo. Se pasa otra vez encima del paciente. Hace una reanimación de manera inadecuada, sin antes controlar pulsos, respiración. No tenemos ningún tipo de control. No sé la verdad si esta gente estaba pensando que estaba haciendo de la mejor manera, pero bueno, es importante que nosotros no lleguemos a este punto por la desesperación. Siempre tenemos que estar lo más tranquilos posible para poder brindar los primeros auxilios de manera adecuada. Estamos viendo que se está haciendo una reanimación inadecuada, no se hacen insuflación o por lo menos no se ambucea. El collar cervical está mal colocado, está todo encimado encima del Hola, paciente. Lice, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Dicen, tenés que darle a donde dice compartir pantalla, le das compartir y luego seleccionas el video que está reproduciendo de manera que se pueda ver, porque no se ve, solamente se escucha el audio, pero no se está viendo. Ya, perfecto. Yo creo que creí que estaba en el... Ok, ahora mismo voy otra vez. Vamos a ver un poco. Ahí me están viendo en la presentación, ¿verdad? Vemos la presentación, pero no vemos el video. Ya. Vamos a ver. Dicen, el video aparte, ¿verdad? ¿No? Tenés el video aparte de tu diapositiva, no tenés dentro de la diapositiva. Aparte. Vamos a ver. Sí. Entonces, volvé a darle a compartir pantalla y selecciona el video para que reproduzca y se vea. Ya lo Ahí, caché. ahora está empezando. Ahí están viendo. Ahora sí, súper bien. Retrocede nomás, ya se ve. Súper bien. Ahora sí se ve. Volvé a... Ahí está. Súper. Bueno, vemos una paciente con... Y la manera en la que se le alza a esta paciente es... Es la verdad. Y es una paciente que está con vida. No estamos hablando de un óbito ni nada. Entonces, es bastante lamentable los procedimientos. Lo que iban a ver también es tener en cuenta que no debemos desesperarnos. Este es el video que le había mostrado. Disculpen, yo pensé que había pasado. Este es el video. Ahí se está viendo, Arnold. Sí, se ve súper bien. En donde se identifica la herida, se abre y lo que se hace es introducir el vendaje de gasa dentro del área. Como ven, si no utilizamos los antiparras es bastante peligroso el que podamos tener algún tipo de fluido en los ojos. Entonces, simple y sencillamente es hacer la presión y lo colocamos de esa manera. Como habíamos hablado, como había dicho, esto en caso de que utilicemos, tengamos una herida, por una herida de bala, una herida punzante, un cuchillo o algo similar. Lice, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Bien.
muchas gracias de nuevo por el tiempo, por el esmero, por las capacidades que tenés como profesional. Queremos hacerte algunas preguntitas que surgieron en el grupal. Sí. Dice la presente Ada Liz Baez. En el caso de que tengamos una herida abierta que necesite sutura, estando en una carretera, ¿cuánto tiempo aproximadamente tenemos para hacer la sutura? Dice. Sí, y justamente es lo que había mencionado hace un rato, ¿verdad? Que tenemos de 1 hora y media a 2 para poder llegar a un centro asistencial para poder hacer una sutura de manera adecuada. Entonces, ese es el tiempo aproximadamente en el que, tiempo máximo en el que deberíamos llegar a un centro asistencial. Que te pasan las 2 horas, 3 horas y ya el personal ya no quiere generalmente hacer ese tipo de suturas, porque por el riesgo mismo que se genera. Genial. Listen, otra pregunta. ¿Es correcto poner compresas frías en hemorragia en donde no se puede aplicar torniquete? Estamos hablando de una hemorragia abierta, entonces lo ideal es que en la zona de la hemorragia directamente no coloquemos compresas frías, porque si le colocamos una compresa fría estamos hablando de que probablemente tenga hielo adentro. Entonces este hielo se va a ir derritiendo y va a hacer de que esa compresa sea más húmeda, y nosotros lo que buscamos es la absorción justamente de esa sangre y hacer la presión de manera adecuada. Entonces lo ideal es que sea una compresa seca, limpia, y hacer la presión correspondiente. Otra acotación y opinión de parte de Dayana López. Dice que según la teoría, o sea, según lo que ella leyó, los torniquetes también comprometen la viabilidad del miembro, por lo que se debe realizar el afloje cada 10 minutos. Perdón, no te escuché la última parte. ¿Se debe realizar? Que según la teoría en la que estuvo leyendo la participante Dayana López, es recomendable aflojar el torniquete cada 10 minutos de manera a permitir el flujo de sangre en ese miembro. Sí, esos son, como sabemos, el tema de hemorragia y reanimación cardiopulmonar. Y ahora últimamente también lo que es el tema de trauma está cambiando bastante. Y sí, en su momento se hablaba de que el torniquete se debería de aplicar cada 8 o 10 minutos por aproximadamente, o sea, por unos segundos, de manera a irrigar de vuelta con fluido sanguíneo ese miembro y de alguna manera, digamos, oxigenar y nutrir nuevamente ese miembro. Pero ese protocolo por ahora se está dejando de lado y directamente es hacer el torniquete, fijarlo y trasladar a un centro asistencial lo más rápido posible. Perfecto. A ver, vamos a mirar un poquitito. Bien. Son todas nada más las preguntas, licenciado. De nuevo, un gusto, un placer tenerte con nosotros. Esperamos que en algún momento lo podamos repetir con otro tipo de ponencia. Entonces, muchas gracias y estamos a las órdenes, como se dice. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Estamos a la orden. Espero que ya en algún momento podamos hacerlo esto de manera presencial. Dios quiera que sea así. Y de seguro se van a fijar mucho más los conocimientos, porque al practicarlo únicamente esto se fija de manera adecuada y correcta. Así que, mi estimado Arnold, estamos a disposición. También de paso aprovechar y saludar al compañero César y desearle éxitos en su ponencia. Excelente. Bien, muchas gracias, licenciado, nuevamente. Y para no perder tiempo, o depende acá del señor presidente César Méndez, le damos tiempo para que vayan a descansar un momento y volvemos. 2 minutitos. Bueno, entonces tenemos 2 minutitos para que puedan cargar su tereré con hielo, puedan estirarse un poquitito, y en 2 minutos estamos, de manera a poder presentarle al siguiente ponente.
Gracias a todos. Hasta luego, licenciado. Agradecido. Buen día, Arnold. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, César? Te escuchamos. Prueba de equipo nomás estoy haciendo. Ah, perfecto, espectacular. Podemos hacer prueba de compartir tu pantalla también de manera poder. Si es que se puede. Si me podés habilitar la opción, Arnold, porque me dice que el anfitrión tiene que habilitar. Perfecto, te habilito ahora. Necesito una batería para que juegue. ¿Dónde lo puedo comprar? Ahora ya vas a poder. Súper. Espectacular, espectacular. Se ve súper bien. Ahora lo que sucede es que no te vemos. Bueno. Bien. Nuevamente, buenos días. Gracias a todas las personas que siguen conectadas, especialmente al ponente que acaba de terminar su ponencia, el licenciado Héctor Torres. Damos la bienvenida y cordial, íbamos a decir aplausos si estamos en el quinto, pero como lo hacemos en forma virtual, entonces agradecemos el tiempo que nos da el abogado César Puyol. Entonces le presento un poco de manera que le demos el espacio y podamos presentar el siguiente tema, que es justamente aspectos legales en la atención del paciente. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, notario y escribano público egresado de la UNA, es bombero también de la Quinta Compañía Lambaré, miembro de la Comisión Directiva de la Cruz Roja Filial Asunción, integrante del equipo de rescate vehicular y socorrista de la Cruz Roja Paraguaya. Entonces, muchas gracias, abogado César, y te escuchamos y te vemos. Muy buenos días para todos. Desde ya quiero agradecer a la organización por la invitación que me han hecho a fin de participar de este conversatorio, así como lo ha manifestado anteriormente el compañero Héctor Torres, que ha estado dando una charla con ustedes dentro de lo que es el sistema de salud o la atención del paciente. Tenemos varios aspectos que debemos de tener en cuenta. Y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es con relación a los aspectos legales que debemos de tener en el momento de prestar la atención del usuario, en este caso paciente o víctima, como lo quieran llamar. Así que a continuación vamos a estar hablando sobre... yo lo que te pediría, Arnold, es si al finalizar el conversatorio vas anotando todas las preguntas, ya que todas las preguntas lo vamos a ir respondiendo al finalizar. No sé si me escuchan bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Anotamos las preguntas y al finalizar te lo hacemos. Ya, decime, ¿están viendo mi pantalla ahí? Se ve, se te escucha y todo bien, espectacular. Genial. Lo que podría, Bueno, exactamente, ahí está, justo, perfecto. Bueno, como todos sabemos, dentro de lo que es la atención del usuario, del paciente o de la víctima, los profesionales de la salud también cuentan con una responsabilidad legal, ¿verdad? El personal de salud no está exento de asumir responsabilidades legales, sean estas de índole civil, sean de índole administrativo o de índole penal, en el marco de su actuar en el servicio o fuera del mismo, ante una situación
que requiera una intervención de urgencia o emergencia en un accidente o suceso. Esto es así porque existen derechos consagrados en las leyes, como por ejemplo, en la Constitución Nacional, el artículo 4, tenemos el derecho a la vida, tenemos la autonomía de la libertad de las personas, tenemos la protección de la integridad física y la protección del patrimonio. Estos derechos mencionados son protegidos por leyes, resoluciones, reglamentos internos y cada institución o cada estamento con su órgano de juzgamiento propio. La responsabilidad administrativa se genera como consecuencia de una serie de sucesos o hechos que por acción u omisión realizan los servidores o funcionarios públicos en el desarrollo de sus actividades, ya sean a título de dolo o culpa. En ese sentido, tenemos que el artículo 307 del Código Sanitario establece que los profesionales técnicos y auxiliares en ciencia de la salud serán pasibles de la suspensión por un plazo no mayor de 6 meses o la cancelación del registro por un término no mayor de 3 años. Cuando los mismos... ¿Me escuchás? Hola. Cuando los mismos rehuyan a prestar sus servicios a un enfermo o lo abandonen, habiendo estado esto bajo su cuidado o por su negligencia. Sean responsables de la muerte o incapacidad de su paciente o de la propagación de una enfermedad transmisible que ponga en grave riesgo la salud pública, así como lo que expidan certificados, análisis, dictámenes o informes falsos o violen voluntariamente el secreto profesional. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por un incumplimiento contractual o de reparar el daño que ha causado a otro con el que no existía un vínculo previo, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicio. Esto nosotros lo traemos de la fuente del Código Civil, de la parte de las obligaciones. En pocas palabras, lo que queremos dejar en claro es que todas las acciones, actos u omisiones que se realice o que nosotros realicemos durante la asistencia o proporcionando el servicio a los diferentes usuarios, esas acciones u omisiones que nosotros cometemos pueden tener tanto una responsabilidad penal, una responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa, los cuales se encuentran legislados por las leyes, tanto por la Constitución Nacional, el Código Penal y el Código Sanitario. De igual manera, en el momento en que nosotros vamos a abordar a un paciente o a un usuario, debemos de tener en cuenta varias premisas. Por ejemplo, el consentimiento. En ese sentido, el artículo 24 del Código Sanitario establece de que ninguna persona podrá recibir atención médica u odontológica sin su expreso consentimiento. Y en caso de que ese consentimiento esté impedido, el de la persona autorizada. De igual manera, el artículo 114 del Código Penal establece de que cuando hablamos nosotros de un consentimiento, no habrá lesión en el sentido de los artículos 111 que habla de una lesión y el artículo 113 que habla de una lesión culposa, cuando la víctima haya consentido el hecho. Esto significa de que el paciente ha otorgado un permiso al profesional de la salud o al socorrista o rescatista y este se encuentra amparado por una legislación para realizar una acción que pueda provocar una lesión que cause un resultado, un antes y un después en la fisionomía del paciente. En el primer punto tenemos el consentimiento actual o directo, que es
cuando se conversa directamente con el paciente y el paciente acepta ser atendido o acepta recibir esa asistencia. El paciente en ese momento se encuentra orientado, se encuentra consciente en su decisión y es capaz de asumir una postura responsablemente. Luego tenemos el consentimiento implícito, que es el que se asume en un paciente inconsciente, que se encuentra confundido, que se encuentra alienado o seriamente lesionado. Es decir, que nosotros asumimos de que si ese paciente se encontraba consciente o que si ese paciente me pudiera hablar o expresar su consentimiento, que él mismo dejaría que yo le ofrezca o que yo realice la asistencia médica. Y por último tenemos el consentimiento indirecto o más conocido como el consentimiento explícito, que es el que se le solicita a un familiar o representante legal para prestarle asistencia, tanto hospitalaria o prehospitalaria. Esté el paciente consciente, esté confundido, inconsciente, o puede ser una persona menor de edad o una persona con una discapacidad. De igual manera, tenemos de tener en cuenta que nuestras acciones también pueden derivar en hechos punibles culposos. Y esas acciones nosotros debemos de tener bien en cuenta cuáles son los aspectos que pueden determinar para que un profesional de la salud o en su defecto una persona que brinda una asistencia médica tenga responsabilidades, y dentro de eso encontramos a la imprudencia. Identificamos a la imprudencia como el apresuramiento en afrontar un riesgo sin tomar las precauciones necesarias para evitarlo. Ejemplo de ellos, anteriormente el colega que me antecedía, que estaba hablando con ustedes de las charlas de lo que es control de hemorragia, ha mostrado un video en el cual se le alzaba a un paciente sin tener los mínimos recaudos necesarios. En ese caso nosotros vemos que hay un apresuramiento. Ellos agarraron, le alzaron al paciente en la camilla para tratar de trasladarlo, pero ni siquiera tuvieron los mínimos recaudos. ¿Para qué? Para controlar el traumatismo, para controlar las hemorragias o darles otras asistencias necesarias que se podían hacer en ese momento. En pocas palabras, incurrieron en una imprudencia. De igual manera también tenemos la negligencia, que la negligencia es el incumplimiento de los elementales deberes correspondientes al arte o profesión. Por ejemplo, yo veo que llega un usuario que se encuentra vomitando, que está pálido, que está un poco desconcertado, y yo no le doy una asistencia rápida o por lo menos le hago un chequeo de signos vitales. Yo en esos momentos estoy cometiendo una negligencia, o en el sentido de que, por ejemplo, yo no tenía conocimiento de cómo hacer una liberación de un neumotórax. Hago simplemente una perforación en los pulmones porque yo he visto en YouTube o porque a mí alguien nomás me dijo que así se hacía, y con esa acción o con ese acto yo agravo más la situación del paciente. De igual manera tenemos la impericia, que es la falta de conocimientos técnicos en determinado arte o profesión. El famoso se aplica inyecciones, donde nosotros vemos en todos los lugares personales que no tienen el conocimiento y que se arriesgan a generar un daño en el usuario. Dentro de estos hechos culposos, o como generalmente lo llama la prensa, la gente o la población en sí, famoso negligencia, famoso mala praxis, encontramos los hechos punibles consagrados en el Código Penal. En ese sentido, tenemos el artículo 107 que nos habla sobre el homicidio culposo, que por acción culposa causara la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. También tenemos lo que hoy en día sale mucho en la prensa,
que una persona fue a un estilista, a un cirujano plástico, y el cirujano plástico no tenía los conocimientos necesarios, entonces le ocasiona una lesión. Esa lesión puede ser culposa o esa lesión puede ser grave, dependiendo de las situaciones en que se dan. En ese sentido, el artículo 113 del Código Penal establece el que por acción culposa causara a otro un daño en su salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Así también, la omisión de auxilio, el artículo 117 del Código Penal establece el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable sin riesgo personal, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Lo que más suele ocurrir en los servicios médicos es el abandono, el famoso, como estamos abarrotados de los pacientes o de los usuarios que van ingresando en las salas de urgencia. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos, le atendemos a uno, le dejamos, recibimos al otro paciente, entonces en ese momento estamos cometiendo el hecho punible consagrado en el artículo 119 del Código Penal, que es el abandono. ¿Por qué? Porque el que expusiera a otro a una situación de desamparo, se ausentara dejándolo en situación de desamparo, a quien esté bajo su guarda o a quien, independientemente del deber establecido por el artículo 117, debe prestar amparo y con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. También tenemos, dentro de lo que es la función de la asistencia a un paciente, tenemos los hechos punibles contra la propiedad. ¿Por qué tocamos estos hechos punibles contra la propiedad? Porque un usuario puede llegar en estado de inconsciencia, puede tener sus celulares, puede tener dinero en efectivo, puede tener su cartera, puede tener cualquier aparato, objeto que sea de su propiedad, y una vez que el usuario o el paciente quede bajo nuestra responsabilidad, eso ya es prácticamente también nuestra responsabilidad, la de cuidar sus bienes, la de cuidar sus objetos. Es por eso que cuando nos llega un paciente que traiga algún objeto, si no se encuentra un familiar, es importante que con un personal policial hagamos un acta o en su defecto en el libro de novedades anotemos el paciente fulano ingresa a la sala de urgencia, se encuentra un aparato celular, se encuentra tanto, para que eso ustedes puedan resguardar y no puedan tener algún inconveniente judicial después. Gracias y consulto si tienen algunas preguntas. Bien, César, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Genial. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo ya desarrollado? Dice Dayana López, en caso de una persona que fuera apuñalada y ya se haya llamado a las autoridades correspondientes como los bomberos y SEME, pero no llega la ayuda y yo lo llevo en mi vehículo particular, yo creo que le anexo un poquito más de manera a poder entender lo que quiere decir Dayana. ¿Llega a ocurrir algún inconveniente con la salud de esta persona en el transcurso del viaje? ¿Cómo nos ampara la ley en este caso, César? Bueno, en ese sentido, debemos de saber qué es lo que se prioriza. Se prioriza la vida de la persona. En ese sentido, ya no te puedo decir que también el Código Penal, como la Constitución, exime de responsabilidades a las personas. Es por eso que nosotros, cuando vamos a trasladar a un paciente, debemos de tener en cuenta, punto 1, la situación. Punto 2, el estado del paciente. Y punto 3, si yo tengo los conocimientos necesarios para trasladar a ese paciente. Y no entrar en lo que es una imprudencia, en un apresuramiento o en una negligencia. ¿Por qué? Porque una persona cuando solicita apoyo del servicio de emergencia, sea bomberos o SEME, facilita todos los datos del lugar de ubicación y nosotros tenemos un promedio de que la unidad llegue de 5 a 7 minutos al lugar.
Si es una persona que está apuñalada, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en el lugar? Es la de controlar la hemorragia, darle una asistencia psicológica y una asistencia in situ. Y dentro de esos conocimientos de primer auxilio, ustedes ya van a tener el parámetro de si ese traslado es necesario o simplemente si yo quedo en el lugar a darle la asistencia médica al paciente. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener en cuenta varias aristas. Cuando nosotros hablamos de un hecho punible de apuñalamiento, estamos configurando esa conducta de la persona en lo que puede ser un homicidio doloso, una lesión grave. Entonces, la escena en sí es una escena de un crimen, en donde yo también tengo que resguardar varios elementos que después puedan servir para una investigación. Por ejemplo, si yo veo que la persona tiene el cuchillo, yo no le voy a sacar el cuchillo al paciente y trasladarle, porque eso le puede ocasionar también lesiones, como anteriormente han dado en la clase de hemorragia. O ese cuchillo puede ser un elemento contundente para utilizarlo después en una investigación fiscal. Yo personalmente te recomendaría que no le traslade al paciente, que espere la llegada de los intervinientes. ¿Por qué? Porque ellos van a saber cuál es el protocolo, ellos se van a hacer responsables de la situación, a no ser que vos seas un personal de salud y que vos te hagas cargo del paciente responsablemente. Porque una cosa es, yo soy personal de salud, trasladarle al paciente, pero en el momento de la verdad, ese personal de salud no se hace responsable de lo que ocurre durante el trayecto o no. ¿Por qué? Porque si tu paciente ya llega a un hospital sin signos vitales, ya no te reciben al paciente, le dejan al paciente en tu vehículo y vos tenés que esperar que llegue la fiscalía y que se haga todo el procedimiento con laboratorio forense, con criminalística y el levantamiento del cadáver, y vos te quedás pegado con tus ganas de haber ayudado, te quedás pegado en ese servicio por horas. Inclusive después vas a ser convocado a una declaración testimonial y quién sabe si se va a un juicio oral y público. Ya que tocaste ese punto, Arnold, también quiero hacer mención de cómo es el procedimiento que se debe tener en cuenta cuando llega un paciente a las salas de urgencia o a los hospitales. Lo que generalmente hoy tenemos mucho y lo que ocurre son los casos de menores de edad por abuso sexual. Tienen que tener en cuenta los médicos y profesionales de salud que ellos están obligados a denunciar cuando un paciente o cuando llegue una víctima, sea por abuso sexual, niños, adultos, coacción sexual o violencia familiar. Ellos están obligados a anotar en sus libros de novedades, en su libro de guardia, que ingresa el paciente, y están obligados a comunicar a las autoridades. Hay un protocolo que se implementó para estos tipos de hechos punibles en el cual el médico de turno que reciba al paciente está obligado a comunicar a la comisaría o al Ministerio Público cuando tenga conocimiento de estos hechos punibles. Como así también su obligación es la de resguardar las evidencias. ¿A qué yo me refiero con evidencias? Por ejemplo, llegó una niña, por decirlo así, de 10 años, en el cual yo al hacerle la entrevista a los familiares me dice, parece que fue abusada sexualmente. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Llega la niña, le sacan toda la ropa, le bañan a la niña para que no se ensucie, y eso no deben hacer. ¿Por qué? Porque ahí lo que ustedes están haciendo es eliminando evidencias, eliminando cosas que pueden ser utilizadas después para una carpeta fiscal o para una investigación. Por ejemplo, dentro de la ropa de la niña, de la remera, nosotros podemos encontrar vellos púbicos, podemos encontrar cabello, podemos encontrar rastro de violencia, y eso tiene que hacerse una pericia, tiene que venir la gente criminalística a levantar eso. La misma cosa, si la niña vino toda ensangrentada, le lavo las manos, tengo que tratar de documentarme yo al máximo de todo lo que yo veo. Lo mismo, por ejemplo, cuando entra un herido de arma de fuego, ¿qué es lo que hace? Yo si bien le corto la remera, yo esa remera tengo que guardar en una bolsa, sea blanca o de desechos. ¿Para qué? Para que después, cuando si es que
ocurre el suceso de que fallezca el paciente, yo esas bolsas con todos los elementos que le saqué al paciente le entrega criminalística. ¿Por qué? Porque en la remera se queda impregnada la pólvora del arma. Yo con ese tatuaje que queda en la remera, yo puedo saber si el disparo se hizo a larga distancia, a corta distancia, de hacia dónde vino el disparo. Todo eso es importante y eso es un deber que tiene el médico y los profesionales de salud a recibir el paciente. Algo también que le voy a decir y que les recomiendo es que yo sé que el trabajo de emergencia es un poco apurado, que el médico de repente dice, vamos a aplicar lidocaína, vamos a aplicar atropina, vamos a aplicar tal droga. Siempre debemos de tener un registro. Sí o sí tienen que registrar todo lo que hacen por el paciente. Tienen que ser lo más detallado posible. Ejemplo, paciente masculino de tantos años de edad ingresa a la sala de urgencia, signos vitales tanto, se procedió a realizar tal cosa, se le aplicó tal medicamento, se realizó maniobra de RCP a tal hora maniobra de RCP no es productivo, tal médico declara fallecimiento. Todo eso ustedes tienen que tener registrado y tienen que dejar anotado porque esos son elementos que después le van a ustedes a solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque lo que hoy ocurre es que, famoso, yo recibí el paciente, no, pero el médico de guardia es el responsable y justamente el médico de guardia ni siquiera supo qué es lo que le pasó a ese paciente y después tarda en hacer los informes y le viene una denuncia o ya le viene una imputación por el famoso mala praxis o por una negligencia que cometió. No sé si quedó en claro eso, Arnold. ¿Alguna otra pregunta? Súper, súper bien. Es más, me están escribiendo en el privado, me están diciendo súper interesante el tema, César. Te hago una pregunta aquí, dice, ¿cuáles serían las excepciones de la aplicación del consentimiento informado en emergencia? Bueno, las excepciones que tienen los médicos es sencillo, ¿verdad? Un paciente que llega inconsciente, no llega con ningún familiar y yo como el médico hizo un juramento hipocrático, como se lo dice, que es la de salvar vidas, la de dar la atención necesaria al paciente. En una situación de urgencia, yo tengo que actuar según mi parecer y según mi consentimiento. ¿Qué es lo que yo digo en ese sentido, Arnold? Es de que si me llega un paciente inconsciente, yo no voy a esperar a que venga un familiar al hospital. Yo no voy a esperar sacar el número de teléfono de la mamá, de la novia, del primo, del paciente. Yo lo que voy a hacer automáticamente es ponerle como testigos a mis compañeros de trabajo de que por eso es importante anotar cómo ingresa el paciente. El paciente ingresó inconsciente con una herida de arma de fuego. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer inmediatamente una atención médica. Muchas veces tengo que hacer una toracostomía o muchas veces Buenas, parece que se nos fue el abogado César. Vamos a esperar un no sé si ratito. está respondiendo. César, se cortó tu audio en la última parte. Hola, ¿me escuchas? Buenas. Vamos a esperar un momento de manera a saber si es que César nos está escuchando. Te estoy escuchando perfectamente, licenciado. ¿Me escuchas vos? Espectacular. Ahora te volvemos a escuchar. Justamente y teniendo en cuenta todas las recomendaciones que nos diste, especialmente a los profesionales de blanco, que muchas veces pasamos desapercibido estas cuestiones y justamente como dice María Luisa, hay veces que recibimos justamente pedidos de parte de la Fiscalía a modo de saber qué es lo que ocurrió con el paciente, qué es lo que se le hizo. Y todas estas recomendaciones sirven muchísimo porque
Esto lo vemos día a día con los pacientes y especialmente teniendo en cuenta en situaciones de emergencia, en la urgencia especialmente, ya que muchas veces el lugar está abarrotado y la atención muchas veces es mínima de parte de los profesionales por justamente esa acumulación de gente. Así también, licenciado, para recalcar, ¿verdad? Hay que ser un poco precavido al momento de dar los diagnósticos también de los pacientes. Hay que ser celoso del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a que su diagnóstico solamente se le proporcione a él o a un familiar directo. No es el famoso, hola licenciado, vos sabés que ingresó Carlos, él es mi vecino, no me puede decir qué es lo que es su problema y ya me pasa por WhatsApp y yo ya empiezo a difundir eso. Eso, por ejemplo, está penado también. ¿Por qué? Porque así como el paciente tiene derechos y obligaciones, el médico también o el personal de salud también tiene obligaciones en ese sentido. Y hay que cuidar mucho también el pudor del paciente, hay que cuidar mucho también en ese sentido la parte psicológica. Y le digo esto como experiencia, ¿por qué? Porque yo tuve un caso en el cual me fui como bombero, me fui a un servicio en el cual la criatura tenía 13 años y tuvo un problema de garganta. Y sale un vecino y le dice, hija, mira, voy a tener cáncer de garganta. Y eso le produce un daño psicológico al paciente. Eso le puede afectar psicológicamente y puede recurrir en hacer cualquier otra cosa, o a la mamá misma le puede ocurrir un daño psicológico. Por eso es importante que manejemos estos temas, que estemos nosotros bien enfocados y por sobre todas las cosas, registren todas sus acciones, sean celosos de sus pacientes, no proporcionen informaciones a cualquiera y siempre si van a dar algún informe detallado, recurran por la vía administrativa, que es, por ejemplo, si yo soy el médico de turno, le comunico a mi jefe de cátedra, mi jefe de cátedra comunica al director del hospital y el director del hospital es la persona que informa a la unidad fiscal o cuando un juez u otras instituciones requieran informaciones. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es la expedición de los certificados de reposo de contenidos falsos. Jurídicamente le digo, se controla mucho hoy. Yo tuve varios casos en el cual los médicos fueron suspendidos en el sentido de que, hola, vos sos mi amigo, dame un reposo por decirlo así, síndrome febril agudo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hoy en día, si se presenta un certificado médico, al momento se le envía a un médico forense a fin de constatar la veracidad de ese certificado de reposo. Y si el médico forense luego va y constata de que el paciente no está luego en su casa, que nunca lo tuvo fiebre, que nunca lo tuvo ninguna enfermedad, entonces pueden tener problemas los médicos que expiden eso. ¿Preguntas, Arnold? Genial, genial, César. Dos preguntitas y cerramos. Dice, ya te digo. Cuando un paciente con riesgo suicida llega al servicio en el estamento hospitalario, llega a cometer algún hecho, ideación persistente e intentos recurrentes en cuanto al suicidio, ¿cómo deberíamos de manejarlo en ese caso, César? Bueno, en ese sentido debemos de tener que nuestra Constitución Nacional prevalece el derecho a la vida. Si llega una persona con intentos de suicidio, yo igual como médico, como personal de salud, estoy obligado a brindarle la atención médica necesaria. Una persona que llega con un problema de intento de suicidio es porque es una persona que puede tener algún daño psicológico. Entonces automáticamente yo como personal de salud del área de urgencia me encargo de la parte clínica. Le estabilizo, como se dice, hemodinámicamente estable al paciente y lo derivo al servicio de psiquiatría o psicología para que ellos puedan ver cuál es el tratamiento que después el paciente va a seguir. Eso también tiene que tener muy en cuenta que ustedes no pueden hacer más allá
de lo que la ley le obliga a ustedes o de lo que el conocimiento que ustedes tienen puedan permitirle hacer. Si llega un paciente famoso psiquiátrico o un paciente con problemas psicológicos, sencillo, le derivan al profesional de esa rama. No se compliquen ustedes la vida, no se compliquen, o como se dice famoso en términos médicos, ya que la mayoría son profesionales de salud, no se embollen con sus pacientes. Simplemente hagan lo más fácil. Controlan signos vitales. Si el paciente hemodinámicamente está estable, no requiere de ninguna internación, le derivan a un profesional del área para que él pueda darle el tratamiento adecuado necesario. No sé si está respondida la pregunta, Arnold. Buenísima la respuesta, César. De parte de la CITRAP, te queremos dar las gracias. En algún momento, así como lo dijimos al licenciado Héctor Torres, vamos a tenerlo esto en forma presencial y nos gustaría ya de antemano poder contar con tu presencia porque estos tipos de temas no se conversan, no se hablan mucho y así como lo dice el licenciado César, hay compañeros que ahora mismo están en ese estado o inclusive están tras las rejas por justamente no tener estas recomendaciones inclusive desde la universidad, porque esto a nosotros no nos enseñan en la formación en la universidad. Entonces, nuevamente le doy la palabra al licenciado César de manera que pueda despedir y un placer nuevamente, César, con ustedes, y como de bien iba a decir, un aplauso para él, pero entonces, agradecimiento infinito y estamos de nuevo a las órdenes, César. Tocayo, muchísimas gracias. Son temas que tenemos que tenerle a la punta de lengua y manejarlo bien para resguardarnos y librarnos de muchos problemas, porque sabemos que muchas veces por querer hacer el bien nos sobrepasamos un poco de lo que es nuestras funciones y eso la ley no nos permite, ¿verdad? Y tenemos que también aprender a movernos de dentro de lo que nos permite la ley. Agradecerte por fortalecer nuestro conocimiento, por ampliar nuestros conocimientos y te queremos tomar el compromiso para cuando se habilite todo esto acá en el quinto piso, en el salón auditorio, poder tener estos dos temas que fueron muy interesantes, muy importantes acá en el salón auditorio central de la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínica. El agradecimiento es mío, licenciado, por tenerme en cuenta y desde ya a las órdenes cuando así lo necesiten. Yo estoy seguro que lo poco que pude exponer le va a ser útil a todos ustedes para su profesión, para su día a día, porque estos temas son temas que sí o sí ustedes tienen que conocer, son temas que van a tener que sí o sí tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los problemas aumentan, los pacientes van a aumentar y como yo siempre lo digo, las profesiones que siempre tienen trabajo las 24 horas son los profesionales de salud y los profesionales de derecho. Así que estamos a las órdenes y antes de despedirme, justamente estaba viendo en el chat, había una pregunta, Arnold, de una licenciada o una persona que hablaba sobre el cuidado en el domicilio del paciente. Algo que tienen que tener en cuenta es que el personal de salud, licenciado o enfermero, nunca puede determinar que el paciente falleció. Siempre tienen que darle esa responsabilidad al médico y siempre se tienen que basar en la aplicación de los medicamentos por escrita de una orden médica. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Y ante cualquier duda que ustedes tengan, que el paciente está empeorando, llamen a un servicio de ambulancia para derivarle al paciente del domicilio al hospital. Estamos a las órdenes y saludos a todos. Muchas gracias. Excelente. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Te agradecemos, César.
te despedimos. Millones de gracias, un pollo, un abrazo fraterno. Y le digo a los compañeros, vamos a estar enviándole su certificado en su WhatsApp a partir del lunes. Y no se olviden que el otro viernes tenemos, yo también soy jefe acá del servicio de urología, estamos con el Noviembre Azul y vamos a tener 2 temas muy buenos. Aprovecho que están todavía aprendido casi 100 personas. Vamos a estar teniendo cáncer de próstata y cáncer de pene, con 2 licenciadas y un doctor que van a estar exponiendo todo lo que es el tratamiento, todas las novedades y todo el manejo también de enfermería a lo que respecta a los 2 cánceres que mencioné. Entonces, despedirle, gracias por todo, gracias por seguirnos, ya son casi 2 horas ininterrumpidos y seguimos casi 100 personas. Y agradecerle a ustedes por la confianza y vamos a seguir con más temas para que podamos cada día estar mejor formados y preparados para la buena atención del paciente. ¿Verdad? Bien, entonces, hasta la próxima, que disfruten de su fin de semana y así como lo está diciendo el licenciado, iremos sumando formación, sumando ponentes de buenísima calidad con bastante cancha y bien, entonces que tengan un buen día y que disfruten del resto de su jornada. Hasta luego.